Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Paula Jiménez, soy licenciada en Psicología, becaria doctoral de CONICET y miembro del grupo de sustancias psicoactivas y lesiones por causa externa. Hoy les voy a hablar sobre una intervención, que es la intervención breve. Es una intervención que tiene evidencias de su eficacia y de su efectividad en distintas poblaciones, incluidas las mujeres gestantes. A diferencia de otros tipos de estrategias que están destinadas a la sociedad en general, por ejemplo, algunas normativas como la reducción de los horarios en los que se vende alcohol, la intervención breve es individual y personalizada de acuerdo a quien esté dirigida. También se suele plantear que es oportunista. Esto significa que permite detectar cuando hay una persona que pueda tener un posible o real problema con el consumo de alcohol y se intenta motivar a esa persona para que cambie sus conductas en relación a este consumo. Otra característica es que es costo efectiva. Esto implica que se pueden lograr muchos beneficios en un tiempo muy breve, porque es una intervención muy corta, y además requiere de muy pocos recursos, tanto económicos o materiales, como de recursos humanos. Además, cualquier profesional de la salud puede realizar una intervención breve si recibe antes un entrenamiento también bastante sencillo, bastante corto. Por todos estos motivos es que la intervención breve es una herramienta interesante para ser utilizada en la atención a mujeres embarazadas, por ejemplo, cuando acuden a los controles habituales durante el embarazo. Generalmente las mujeres gestantes que consumen alcohol lo suelen hacer porque no tienen información sobre los riesgos de la exposición prenatal al alcohol. Por otro lado, las mujeres embarazadas suelen estar muy motivadas a cambiar hábitos que puedan poner en riesgo la salud de su bebé, es decir, por el deseo de tener un bebé sano, están motivadas a recibir información en relación a cuestiones como, por ejemplo, el consumo de alcohol. Entonces es un contexto bastante favorable para poder realizar este tipo de intervenciones. También hay que destacar que las últimas recomendaciones de los expertos en este tema es que este tipo de intervenciones no se realicen solo en mujeres gestantes, sino en todas las mujeres en edad reproductiva. Principalmente porque la mayoría de los embarazos no son planificados, entonces una mujer podría consumir alcohol estando embarazada sin saberlo. Y además, también considerando que el consumo de alcohol en mujeres ha aumentado y va en aumento, o sea, continúa aumentando. Entonces, es interesante en cada contacto que el personal de la salud pueda tener con una mujer en edad reproductiva, poder evaluar el consumo de alcohol y realizar alguna intervención al respecto. En cuanto a la evidencia de la eficacia, de los resultados de las intervenciones breves, la mayoría de las investigaciones provienen de Estados Unidos y de algunos países europeos como Suecia, Suiza y Noruega, por ejemplo, entre otros. En nuestro país también hay un estudio reciente sobre la eficacia de intervenciones breves dirigidas a mujeres embarazadas, y también hay investigaciones en otros países de Latinoamérica como Brasil y México. Lo que plantean a grandes rasgos estas investigaciones es que las mujeres que durante el embarazo reciben una intervención breve suelen tener más probabilidades de alcanzar la abstinencia que aquellas mujeres que no reciben ningún tipo de información al respecto. Además de eso, también se destaca que los indicadores de salud de los bebés, específicamente el peso y la edad gestacional, son mejores en aquellos bebés cuyas madres recibieron una intervención breve comparados con aquellas
mujeres que no recibieron ningún consejo de abstinencia durante el embarazo. En cuanto a los tipos de intervenciones breves, hay distintos tipos de intervenciones estandarizadas con sus guías, con sus distintas etapas y componentes, de acuerdo a la institución, digamos, que haya generado esas guías. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene su guía estandarizada para realizar intervenciones breves. De todos modos, no hay estudios que comparen si alguna de estas intervenciones es mejor que otra, pero en general siguen más o menos las mismas etapas y tienen algunos componentes en común. En general, las etapas son 3. Una primera etapa donde se evalúa el nivel de consumo de alcohol, una siguiente etapa donde se realiza un asesoramiento en base a los resultados de la primera etapa y por último un seguimiento. Voy ahora a explicar cada una de las etapas con las características particulares que tienen cuando estas intervenciones se dirigen a mujeres embarazadas. Entonces, como les decía, la primera etapa es la evaluación, donde se realiza un tamizaje con algún instrumento validado. En el caso de las mujeres gestantes de nuestro contexto, se recomienda utilizar el audit, porque este instrumento es el que mejores resultados ha tenido. Y bueno, en esta etapa entonces se evalúa el nivel de riesgo que tiene la persona en relación a su consumo de alcohol. Recordemos que en las mujeres gestantes todo consumo se va a considerar de riesgo porque no hay una cantidad de alcohol que se considere segura consumir durante el embarazo. Bien, entonces, en base a los resultados de esta primera evaluación, hay 3 posibilidades, ¿no? Que la persona no consuma alcohol, que se encuentre en abstinencia y en ese caso no tendría ningún riesgo. Entonces, en estos casos, cuando la mujer embarazada no está consumiendo alcohol, lo que se hace es dar un consejo breve para reforzar esta decisión y que se continúe sin consumir durante el resto del embarazo. Entonces, se felicita haber logrado la abstinencia y se refuerza explicando cuáles son los riesgos de consumo de alcohol durante el embarazo. En cambio, en el caso de que la mujer se encuentre consumiendo alcohol, deberíamos realizar un asesoramiento o una intervención propiamente dicha, que ahora voy a explicar de qué se trata. Y bueno, la tercera posibilidad que tendríamos es que la mujer embarazada tenga una posible dependencia y en ese caso lo que se hace es realizar una derivación asistida a realizar un diagnóstico y un tratamiento específico. La mayoría de las intervenciones breves en la parte del asesoramiento se basan en la entrevista motivacional, porque este es un enfoque, digamos, un enfoque terapéutico que ha tenido buenos resultados, es muy utilizado en adicciones y se trata de motivar a la persona a que cambie sus conductas de riesgo en relación al consumo de alcohol, enfocándose en la ambivalencia al cambio y estableciendo, digamos, una relación empática, respetuosa con la entrevistada. Entonces, los principales, digamos, elementos de la entrevista motivacional serían los siguientes. En primer lugar, el feedback, que es la devolución, es decir, nosotros tenemos los resultados de la evaluación y ahora tenemos que hacer una devolución de esos resultados. Ahí es cuando le tenemos que comentar a la persona que tiene, digamos, un consumo que es de riesgo. Tiene que quedar bien claro que cualquier cantidad de alcohol en el embarazo es de riesgo. Entonces esto hay que transmitirlo con mucha seguridad y que quede bien comprendido por la persona.
Además de eso, también se debe explicar cuáles son los daños, cuáles son los peligros a lo que se expone consumiendo alcohol. Otro de los elementos que se tienen que tener en cuenta en este caso es la responsabilidad. Digamos, la responsabilidad del cambio está puesta en la persona que estamos entrevistando. Por otro lado, también otra de las cuestiones es poder realizar una recomendación que sea clara, ¿no? Siempre la recomendación va a ser la abstinencia, ¿sí? Entonces siempre tiene que quedar bien en claro que lo que nosotros recomendamos como profesionales de la salud es que no consuma nada de alcohol durante el embarazo, ¿sí? Que ninguna cantidad de alcohol va a ser segura para ella y para el bebé consumir durante el embarazo. En base a eso, otro de los elementos importantes es establecer una meta, es decir, que la mujer embarazada pueda elegir, pueda proponerse una meta, recomendando nuevamente la abstinencia, pero si bien esto es lo que recomendamos, puede ser que haya algunas personas que no estén preparadas para cambiar su consumo de alcohol y para mantenerse en abstinencia. Entonces, en ese caso, lo que correspondería es invitar a la persona a que pueda establecer una meta en relación a la cantidad y a la frecuencia con la que va a consumir a partir de ese momento, intentando que sea la mínima posible y nuevamente dejando en claro que en realidad lo ideal sería que alcance la abstinencia, ¿sí? Pero también debemos comprender cuando una persona no puede o no se siente preparada para generar ese cambio. Otro de los elementos también es la empatía, como ya había aclarado anteriormente. Es muy importante establecer en ese diálogo con la entrevistada una relación de mucho respeto y de comprensión y de empatía. Y por último, el último elemento es la autoeficacia. Siempre es importante en una entrevista poder felicitar a la persona, en este caso a la mujer embarazada, por haberse mostrado disponible a escuchar nuestros consejos, a debatir la información con nosotros y a establecer una meta. Entonces, eso es algo que hay que felicitar. Y por otro lado, se debe intentar conversar sobre los posibles problemas o dificultades que se pudieran presentar a la hora de sostener esa meta que se ha propuesto y debatir con la persona de qué manera se podría resolver esas posibles dificultades. Bien. Como planteaba anteriormente, uno de los problemas, digamos, que podemos encontrarnos en una entrevista, pues puede ser que la persona no esté preparada para generar un cambio. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que poder comprender y, por un lado, mostrarnos disponibles a conversar sobre este tema en otro momento, donde la persona se sienta más preparada. Y no en ningún momento molestarnos o enojarnos porque la persona no puede realizar ese cambio que le estamos proponiendo. Bien, esto es especialmente importante tenerlo en cuenta cuando hacemos una devolución en el caso de que la persona tenga el resultado de la evaluación nos indique que podría tener una posible dependencia. Nunca es fácil comunicarle esto a nadie, pero es importante, en primer lugar, comunicar esta información de una manera clara y que
que sea una conclusión, digamos, segura y que la persona le quede bien en claro que nuestra recomendación es que asista a un diagnóstico específico y un tratamiento. En estos casos, como planteaba anteriormente, las personas, digamos, que más consumen suelen ser las más resistentes, entonces hay que tener muy en cuenta no molestarse o no enojarse con la entrevistada cuando le estamos realizando esta comunicación. También es importante entregar información por escrito de, por ejemplo, lugares a los que puedo asistir, con direcciones y con números de teléfonos a los que puede llamar en caso de que la persona en ese momento no se encuentre disponible para realizar, digamos, una consulta en ese momento, pero que tenga a mano la información para dirigirse a un profesional en otro momento. Como decía, la última etapa de la intervención breve siempre va a ser un seguimiento. Digamos, si tenemos la posibilidad de volver a contactar a la persona, es importante volver a evaluar para saber si la persona logró esa meta que se había propuesto o si no lo pudo lograr, y entonces hay que hacer una nueva intervención para reforzar la que ya habíamos hecho previamente, ¿sí? Así que bueno, estas serían las características de una intervención breve dirigida a mujeres gestantes. Como hemos visto, el consumo de alcohol en el mundo y en nuestro país es muy alto en mujeres gestantes. En el caso de nuestro país, por las características culturales del consumo, está muy aceptado y muchas veces se consume alcohol durante el embarazo porque no se tiene la información de los riesgos que puede traer la exposición al alcohol en ese momento. Y esto hace también que sigan circulando ciertos mitos, como por ejemplo que un poco de alcohol durante el embarazo no te va a hacer mal, cuando en realidad no hay ninguna cantidad de alcohol que se considere segura consumir durante el embarazo. Entonces esta es una información que es importante compartir con las mujeres embarazadas en cada posibilidad, en cada encuentro que podamos tener como profesionales de la salud. Por otro lado, también es cierto que en la salud pública es muy poco el tiempo que por ahí tenemos para contactarnos con los pacientes. Sin embargo, la intervención breve es una herramienta muy corta que no lleva demasiado tiempo realizarla, pero que trae muchos beneficios importantes para la mujer embarazada, para su bebé y también para la salud pública, porque podríamos prevenir y alivianar los costos que podrían traer en un futuro el tratamiento de un niño o niña con síndrome alcohólico fetal. Entonces, por todos los beneficios que tiene, es una herramienta que es interesante tener en cuenta en la atención a mujeres gestantes. Así que muchas gracias por su tiempo.